de simpatizantes y hay un pueblo de admiradores. Venía a mi mente cómo es que el Señor enseñó que hay tres tipos de creyentes. Creyentes de los atrios, creyentes del lugar santo y creyentes del lugar santísimo. Sabemos que el tabernáculo, como el templo, tenía tres lugares. Un lugar externo que se alumbraban con la luz del sol, que eran los atrios, o sea, el patio, que se llenaba de pueblo de Dios, que llevaban las ofrendas a Dios. Ellos entraban y tenían que llevar siempre sus manos con alguna ofrenda, una ovejita, un palomino, lo que le pedía, ¿no? Lo que tenían que llevar o lo que le debían de llevar ellos por la ley. Pero había un lugar un poquito más adentro que era el lugar santo, donde ahí entraban estos sacerdotes para oficiar con los panes de la proposición, con el altar del incienso y con el candelero que daba luz a ese lugar, a la luz del candelero. Pero había un lugar que es el lugar de los hijos, que es el lugar más íntimo de Dios, que es el lugar santísimo, que es el lugar de su presencia, donde solamente podía entrar un sacerdote, sumo sacerdote, principal, un sacerdote especial, que tenía que limpiarse y mantenerse en una conexión con Dios para poder entrar allí, porque si no, moría. Tenía que estar capacitado para poder entrar una vez al año. No se podía entrar cuando quisiera, sino una vez al año. Con permiso de Dios, entraba a la presencia de Dios con la sangre. Y entonces con esa sangre ponía en aquel arca del pacto y él se presentaba a la presencia de Dios. Era algo, pues, algo sublime, porque lo esperaba el año entero para poder disfrutar de ese momento donde todo el pueblo de Dios estaba fuera esperando que este sacerdote hiciera el trabajo allí que tenía que hacer, que era pedir perdón por el pueblo, por los pecados del pueblo. Y todo el pueblo estaba expectando y estaban pues esperando ese momento tan sublime que era solamente una vez al año. Y cuando salía el sacerdote, pues ya ellos sabían que Dios les daba un chance de un año más, en el cual estaban con permiso de Dios de poder seguir siendo pueblo de Dios y estar en plena presencia de Él. Esto ocurría año tras año, pero viene Jesús como precursor. Él vino como el sumo sacerdote, porque Él vino a ser un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, y Él fue el que entró en esa presencia y nos dejó abierto el camino. Y por eso hoy nosotros podemos entrar cuando querramos, el momento que querramos, sin que el Señor diga, tú no mereces entrar, sino que ahora nosotros podemos entrar en la presencia de Dios sin tener que esperar un año entero o que otro entre y yo quedarme afuera esperando a ver qué dice Dios de nosotros. Ahora nosotros podemos ir y presenciar esa presencia hermosa del Señor, en esa adoración, en esa búsqueda, en ese reconocer que Él está en nosotros, que yo, así como Él está en mí, yo estoy en Él, que hay una unidad perfecta, y eso lo estamos experimentando en el lugar santísimo. Nosotros como hijos de Dios estamos viendo eso, si es que nosotros estamos entrando en ese lugar santísimo. Hay muchos creyentes que se quedan afuera porque en el patio, en los atrios, no hay tan grande responsabilidad lo que es en la casa de Dios, en lo que es en la presencia de Dios. Afuera está muy bueno, se siente el olor del incienso y el olor de aquellas víctimas que quemaban en el fuego, que no creo que haya sido tan agradable el olor, pero parece que era muy agradable, y se sentía el olor de aquello y el movimiento, y era tan emocionante que David dijo, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea que era tan emocionante ese momento en que ellos entraban a los atrios con su ofrenda y el sacerdote lo tomaba, le ponía las manos arriba y presentaba los... Y eso era tan emocionante y era tan llenante que David se llenaba con eso. Pero David no se conformó con eso solamente. David pudo disfrutar lo que es danzar delante del arca con todas las fuerzas de su ser. Él tuvo ese privilegio, o sea, tuvo esa... Podemos decir, tuvo ese encuentro que ya lo tenía, pero pudo disfrutar de la presencia de Dios en aquel arca cuando le llevó a Jerusalén. Nosotros no podemos transmitir nada si no somos llenos de eso, ¿verdad?
Por ejemplo, a mí no me preguntes de política, porque no sé mucho. Porque no me empapo de eso. No sé, no conozco mucho, entonces no me meto en esas discusiones. ¿Para qué? Pero me encanta lo que es la presencia del Señor, eso me fascina, me gusta, me gozo, porque siento que eso me restaura, me llena, si estoy triste me levanta, me fortalece. O sea que yo recibo algo que puedo transmitir. Y yo lo que pueda transmitir, eso lo voy a transmitir, ¿no? Por esa razón, el producto que estamos transmitiendo ahora es el producto que se recibe en el lugar santísimo, en el lugar de la presencia de Dios. Por esa razón, cuando adoramos a Dios, y alguna gente a veces no entiende, porque quizás son de los atrios o quizás son del lugar santo, y no entiende lo que pasa allá adentro en el cuarto secreto de Dios, que es la casa, el lugar íntimo de Dios. Y piensan qué aburrido es. Ay, qué aburrido estar ahí, tú sabes, buscando y cada vez que voy a hacer una decisión que tenga que ir al Señor, parece como que es medio aburrido o que es medio... Pero es donde nosotros podemos tener una vida efectiva, porque nuestras decisiones nos matan a veces y nos llevan a situaciones difíciles porque decidimos por nosotros mismos, por nuestros propios impulsos o por nuestro propio, lo que nosotros vemos o lo que nos aconsejan malos consejeros, y nos vamos hacia donde no debe ser. Pero cuando nosotros tenemos esa llenura, o sea, esa búsqueda de poder empaparnos en su presencia, en ese lugar santísimo, entonces el Señor nos capacita a sentir con nuestro corazón conforme a su corazón. Entonces se hace más fácil el caminar. Entonces no es pensar, decir, caramba, déjame ver qué futuro me espera. Hay gente que habla así. Y hay gente que habla así y desgraciadamente a veces son cristianos. Pero son de los atrios. Yo entiendo. El otro día hablaba con un hermano que no es de aquí, pero me decía, yo sé que hay cristianos que no son muy cristianos. Digo, mijita, son 30% cristianos. Hay 30 y 60 y 100. Y son cristianos, aman al Señor, pero un 30% en un área, en un lugarcito por allí, por ahí está. Y se acuerdan del Señor, ¿verdad? Cuando hay trueno, cuando llueve, cuando hay huracanes, cuando hay tornados, cuando hay... Se acuerdan que el Señor les puede cuidar, ¿no? Pero no dejan de ser hijos de Dios. Pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que nosotros podamos poder responder como hijos. Un hijo responde diferente a un intruso, ¿no es cierto? Porque tiene su mirada en su padre. Por esta razón, cuando estos discípulos que andaban ahí en el camino de Emaús, que estaban dolidos, ¿saben qué? Que a veces la tristeza nos hace ciegos. Hay gente que la tristeza les hace ver, pero hay otros que los pone ciegos. Y entonces no ve. Y se atormentan, se desesperan, se llenan de confusión, no saben qué van a resolver, no saben, se confunden todo. Pero cuando tú eres hijo y viene el dolor, el Señor te da solución. El Señor te da consuelo. El Señor te da una respuesta. Los hijos siempre tienen respuesta de Dios, acuérdense de eso. Los hijos siempre tienen respuesta. Cuando somos buenos padres, cuando hay buenos padres, hay buena respuesta para los hijos, porque estamos dando buenas soluciones. Y por esa razón, Cleofas y este otro discípulo que lo acompañaba experimentaban un momento glorioso de ver las maravillas de Dios, y de buenas a primero un momento horrible donde ve que aquel hombre que se llamaba Jesús, que era el Mesías, lo matan según ellos, porque Jesús nadie lo mató. Él se entregó. ¿Ok? Eso vamos a aclararlo bien. Todo el mundo cree, no, los romanos lo mataron. Sí, lo clavaron, lo destrozaron. Pero él no se murió hasta que él no le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. O sea que a él no le llegó la muerte así de rampán porque un romano lo mató. Tenía que pasar por ese suplicio. Tenía que pasar. Pero no sabían, no entendían cómo es que tan pronto este hombre en 6 horas se murió. Cuando los que estaban en las cruces duraban días. Tenían que desbaratarle las piernas, quebrarle las piernas para matarlos. Y cuando fueron a hacerle lo mismo a Jesús, se sorprendieron que estaba muerto ya. Y los otros dos tuvieron que quebrarles las piernas. Por eso dice, ningún hueso suyo fue quebrado.
porque Él entregó su vida. ¿Ve? 6 horas en la cruz. Y Él mismo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, cuando todo eso pasó, acostumbrados a ellos ver crucificados, porque era la forma que mataban los romanos a todo el mundo. Era muy normal, allí, allá en la calavera, que es un monte que tiene una cara como una calavera, y ahí está todavía el monte, allí siempre crucificaban a todo el mundo. Toda la gente estaba acostumbrada a ver ahí los crucificados allí y cómo estaban a los bandoleros, a los ladrones, a los matones, a todos los mataban así, era la forma que mataban los romanos. Pero se sorprendieron que Jesús en 6 horas ya se había muerto. Increíble. Eso fue un milagro. Quizás para nosotros que no estamos acostumbrados a ver eso. Pero ellos se sorprendieron. Y Cleofas y aquel otro discípulo estaban disgustadísimos. Porque ellos habían visto toda la gloria de Jesús 3 años, esos 3 años de tremendo ministerio. Y qué clase de ministerio que creció tan pronto. Y de buenas a primeras ya todas esas aldeas y todos esos pueblos conocían a Jesús. Maravillas y señales, ciegos que ven, cojos que caminan, muertos que viven, mudos que hablan, sordos que oyen. Nunca se había visto semejante cosa en todo lo que era Israel. Entonces ellos estaban contentísimos de que al fin ya la nación de Israel se levantaba con un Cristo, o sea, con un Mesías. Y ellos estaban pues contentos, ¿sí? Todo va bien. ¿Cómo va todo? Bien. Sí, cuando todo va bien es muy bueno, sí, todo está bien. Pero cuando todo parece que no va bien, qué difícil es decir que todo está bien, ¿verdad? Y de buenas a primeras, Jesús es apresado, llevado, Él se deja apresar, varias veces lo trataron de apresar y como no era la voluntad de Dios, nunca lo podían apresar. Yo creo que por eso Judas dijo, voy a sacar unos realitos ahí, unos 30 piezas de plata. Con eso se compró un terreno, donde tienen ahí a todas las personas extranjeras que entierran. O sea que 30 piezas de plata no era 3 centavos. Él dijo, total, se va a escapar de todas formas, este hombre se escapa siempre. Yo pienso que algo así él pensó, porque este hombre era muy negociante. Él llevaba el dinero, él era el tesorero. Y él dijo, de aquí yo voy a sacar plata. 30 piezas de plata no viene mal para el ministerio. Y Jesús no se escapó. Entonces esto trajo un conflicto tan grande de que Jesús no se escapa y se deja apresar, diciendo, sí, yo soy, llévenme, pero deje irse a esto. Y aquellos huyeron. O por lo menos se escondieron detrás de las matas, no sé, pero salieron. Y estaba escrito, será herido el pastor y las ovejas dispersas. Eso estaba escrito y eso ocurrió, exactamente como estaba escrito por los profetas. Estos discípulos de Jesús, Cleofas y el otro discípulo, como dice allí, ellos estaban confundidos. Mira, cuando pasamos por una situación mala, después de pasar una situación buena, inmediatamente decimos, bueno, ¿qué pasó? Aquí algo falló. Aquí en la economía de Dios, algo falló. Porque este hombre se supone que iba a ser el gobernante aquí de Israel, porque al paso que vamos, a él lo iban a hacer rey. Ya lo quisieron hacer rey cuando él multiplicó el pan y los peces, ¿verdad? Y lo quisieron hacer rey y él se escapó, él huyó, él no quiso. ¿Por qué? Porque ese no era el plan. Pero ese era el plan de los demás. Dijeron, pues si este hombre lo hacemos rey, aquí no va a faltar comida, aquí, porque siempre que quiere un rey o un presidente o un gobernante, quiere que le resuelva el problema de la comida, el problema de todo, de la salud, el problema de todo. Santicló, vaya, sí. Y ellos dijeron, con este de gobernante tenemos la solución ya resuelta aquí en todo Israel. De buenas a primeras, Jesús es crucificado. Lo que menos pensaba, aunque en las profecías estaba escrito en el libro de Isaías, en los Salmos hablaba de que él iba a ser herido y todas estas cosas que estaba escrito, porque todo eso estaba escrito. Y ellos estaban muy confundidos, el dolor los había cegado, tanto fue así que ellos no entendían. Y dice que ellos venían hablando en el camino, allí donde ellos se encuentran, Emaús está a 11 kilómetros de Jerusalén, se puede ir a pie. ¿Qué? Como 5 millas, ¿verdad? 5 millas. ¿Qué cosas son 5 millas? Ellos andaban en ese camino y hablando
unos con otros, como dice aquí en Lucas 24, verso 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, que son 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Óyeme, ¿qué tú te opinas de esto? ¿Tú crees que eso fue la voluntad de Dios? Enseguida vamos a la voluntad de Dios. ¿Tú crees que eso fue la voluntad de Dios? Que este hombre, es que no entendemos. No entendía, estaban ofuscados. Pero sucedió que mientras que hablaban y discutían entre sí, no hablaban, no decían, que yo no entiendo. Empezaron a discutir. No comprendo. Esto es una confusión. ¿Será verdad que es el Mesías? ¿Será verdad que este es el Cristo? ¿Será verdad lo que dice la Escritura de que no, es que no puede ser? Entraron en una discusión. No se entraron a golpe, pero entraron en una discusión. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Como cuando el corazón está turbio, ¿cómo tú no puedes descubrir a la presencia de Dios en medio tuyo? Jesús caminaba en medio de ellos ahí y ellos estaban tan trágicos que estaban en su problema, en su tristeza, en su confusión y no entendían, que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y Jesús estaba caminando al lado de ellos. Lo habían acabado de ver destrozado, de buenas a primeras, un Jesús completo. No, es que no, eso hay que tener fe. Había que tener mucha fe porque ellos sabían lo que había pasado. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Ellos le respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único forastero? ¿No te has enterado? Todo Jerusalén sabía lo que había pasado. Entonces le dijo, ¿y qué cosa? ¿Sabes qué? Mira, Dios es un Dios preguntón. Yo veo que el Señor siempre pregunta, pero es para ver qué nosotros le contestamos. Pero Dios sabe. En este caso, el Señor, Él es Dios. El Señor para todo pregunta. Él sabía lo que había pasado contra, si fue su propio pellejo, ¿cómo no va a saber? Si fue su carne. ¿Y qué cosas? ¿Qué ha pasado? Quería saber la condición del corazón de ellos y que su boca hablara. Muchas veces nosotros, en la condición de nuestro corazón, a veces pues, mejor a veces hasta callar, ¿verdad? Entonces, les dijo, de Jesús Nazareno, que fue un varón, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y mira cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y nosotros estábamos esperando que Él era el que iba a resolver la situación. Y de buena primera lo han crucificado. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Fue el mismo día que Jesús resucita. Yo digo, cuando Jesús resucitó, óyeme, no se movió, corrió para todos lados. Se le apareció que fue la presencia del Padre. ¿Cuántas cosas hizo Jesús en el ministerio que tenía que hacer? Dice, aunque bueno, también nos han asombrado a unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pero fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Todavía no creían. Yo digo, cuesta mucho trabajo cuando tú estás pasando un impacto, un sufrimiento, una pérdida o lo que sea, qué ofuscamiento tan grande que no puedes entender lo espiritual. No puedes entender lo espiritual. Entonces Jesús tuvo que darle un buen regaño. Lo tuvo que regañar, como a veces nos regaña el Señor, porque a veces nos regaña el Señor. Inmediatamente el Señor le dijo, insensatos. Una persona insensata es una persona que no es cuerda, que no actúa con sensatez, no actúa con madurez. Insensatos, le dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mira, todo eso estaba escrito ya, hermano.
Como hoy nosotros podemos saber que estamos en estos últimos días, porque estamos viendo muchas cosas que los profetas han hablado y están ocurriendo. Este tiempo es un tiempo muy glorioso, muy tremendo, muy especial, y estamos viviendo, pero mucha gente está en el otro mundo, ajenos, ignorantes, y no entienden lo que están completamente fuera de su onda. No entiende. Igualmente, exactamente igual pasó en ese tiempo. Fue la misma cosa. Entonces le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? ¿No lo leyeron? Hermano, en todos los profetas hablaron de Jesús y de la muerte de Jesús, de la obra que iba a ser el Mesías. Todos los profetas hablaron. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esta gente no sabían eso? Y comenzó entonces desde Moisés. O sea, que le hizo un estudio bíblico completo. Comenzó desde Moisés, dice, y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde Moisés. Óyeme, hermano, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que desde Génesis, Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Todo eso es escrito por Moisés. Así que yo creo que empezó desde Génesis. Yo creo que empezó desde por ahí, cuando dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Eso fue una profecía, esa es la primera profecía. Y yo me imagino que ahí comenzó y estuvo, ¿por qué tiempo? No sé. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y allí, ¡pum!, se le abrieron los ojos. Y ahí Jesús, ¡pum!, se desapareció. Y ahí se dieron cuenta que habían hablado con él. ¿Cómo no lo reconocieron? Pero al partir el pan, ahí vino la identificación, volvieron a tener la identidad. Y se dieron cuenta que era Jesús porque él sabía cómo partir el pan para que el corazón de ellos se abriera. Ya les había abierto el pan cuando les abrió las escrituras, pero aquí se los abrió. Entonces dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él se desapareció de su vista. Se desapareció. No se fue por la puerta, se desapareció. ¿Fue a otra dimensión? No sé. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y eso es lo que nosotros hoy en día queremos, que las escrituras se abran en nosotros, ¿verdad? Porque hablamos de las escrituras y es hermoso este libro, es precioso, está lleno de tesoros, está lleno de promesas, está lleno de profecías, aún de cosas que los científicos buscaban a ver si era verdad. Por ejemplo, sabemos que por cuántos años la gente creía que la Tierra era un plato así. Y cuando empezaron a decir que la Tierra era redonda, no, hombre, era una locura. ¿Quién va a creer que una cosa redonda nos caemos para abajo? Porque no entendían de lo que es las leyes de gravedad ni nada de eso. Por tiempo. Y cuando vemos que Cristóbal Colón y dijo, no, está redonda, es redonda. En la Biblia, en Isaías dice, él se sienta sobre la redondez de la tierra. ¿Por qué no buscaron aquí las escrituras? Si lo hubieran leído en Isaías, se hubieran ahorrado todo ese viaje y tanto lío. Porque aquí está todo, aquí está todo. Pero cuando esto se abre, es cuando nos hace impacto. Por eso es que las escrituras tienen que abrirse en nosotros. Dice, él nos las abrió. ¿Y quién nos las puede abrir? Él. Porque, ¿cómo no lo puede abrir? Cuando tú estás conectado con él, por eso el Señor nos manda a adorarle, adorarle, adorarle. Porque cuando le adoramos, como que se abre en nosotros una dimensión. Y comenzamos entonces a entender, tus cielos se abren. Y comienzas a ver, y comienzan las visiones, y comienzas a darte cuenta. Y wow, y te sientes pues comprometido. Es algo, hermano, hermoso. Tú no puedes estar dando algo que no estés impregnado de eso. Jesús estaba impregnado, pues él era el verbo, él era la palabra, y él podía, lo que salió de ahí,
Pues eso le dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Es que era Él el que te abre las escrituras. Cuando estas escrituras comenzaron a abrirse para nosotros, yo me recuerdo, hermano, después del bautismo del Espíritu Santo, que comenzamos a entender, después de ser maestra por 16 años de la escuela dominical, dando las clases, de buenas a primeras, el bautismo del Espíritu Santo, comienzo a ver la palabra diferente. Y yo decía, Pablo, mira lo que dice aquí. Ya lo habíamos leído 4000 veces. Pero ya lo veíamos con otro cristal. Mira lo que dice. Ay, pero ¿cómo yo no lo había entendido? Yo tuve esa experiencia, Pablo también la tuvimos. Fue tal el impacto que nos dio el poder ver a través de esos ojos, que para mí ha sido la experiencia más grande que he tenido en mi vida. Ha sido esa. Y comenzó el Señor a mostrarnos y ver aquellas cosas sencillas que leíamos y que le enseñábamos en la escuela dominical a los jóvenes, que se lo enseñamos así literalmente, tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello y tienes que hacer aquello y debes hacer esto, y nadie lo hacía, porque era todo pura letra. Pero cuando empezamos a ver que esto se abre, ¡wow! Esto fue, hermano, yo destruí una Biblia en un año, tuve que comprarme una, se desbarató, porque me la pasaba, ay, pero que no, y no, pero así, hermano, no lo vas a creer, la tengo destrozada, y yo la guardo de recuerdo, la destrocé, y yo la tenía hace años. Estaba nuevecita, no, sí lo usaba, pero estaba ahí enterita, ¿no? Pero cuando viene ese impacto del Espíritu, es tan hermoso que yo esto se lo quiero pasar a todos, porque aunque todos han tenido esta experiencia, yo sé, pero si no la han tenido, ténganla. Porque el único que pone fuego en tu corazón para poder ver todas estas escrituras abiertas, que cuando leemos ahí en los últimos tiempos, el Señor traerá su remanente y lo levantará con poder y que con gloria. Y nosotros cuando vemos eso, ¿y quién será el remanente? Eso eres tú, tonto. Y muchos ni saben qué es remanente, ¿no es cierto? Yo lo veía como que, eso es por allá, en la Palestina, por allá, ese remanente. Cuando de buena de primera me veo que somos parte de ese remanente. ¡Wow! Ya es diferente, porque ya las cosas las toman más en serio. La estamos tomando más en serio. Tan pronto ellos tuvieron ese testimonio de que era Jesús caminando con ellos en una gloria, a como lo vieron, a cómo estaba, que no le reconocieron su cara. Sus ojos estaban velados, no reconocieron el rostro de Jesús. Siempre que Jesús se aparecía, no lo podían reconocer. Ellos suponían que era Jesús, pero no se les parecía. Porque Él no quería que pusieran su rostro en aquello, sino en su corazón, en Él. No era, y siempre el ser humano siempre busca la forma, la forma, eso es lo que está buscando. Dice, y lo que hicieron fue, y levantándose en la misma hora, era de noche, nadie de noche salía, porque había muchos ladrones. Por eso le dijo al Señor, mira que está anocheciendo, quédate aquí, no te vayas, quédate aquí. Ni se acordaron que era de noche. Se levantaron en la misma hora, volvieron a Jerusalén, caminaron 11 kilómetros para volver a Jerusalén, para decirle a los discípulos lo que había pasado. Era una experiencia, era un testimonio muy grande que no lo podían dejar para el otro día, como a veces nos pasa, ay, qué testimonio, calentito, después se nos olvida. Pues pásalo y dalo, porque eso es importante. Se levantaron en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y ahí estaban ellos, pues yo no sé, a alta hora de la madrugada. Pero mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Estaban hablando del testimonio de buena primera, Jesús en medio de ellos, porque Él aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía. Entraba en una dimensión y venía a otra dimensión. Porque ahí dice así, pero Él les dijo, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Porque sí, así es la tendencia, cuando tenemos un choque con algo espiritual, como estamos tan arraigados en la tierra, somos tan terrenales a veces, es que no nos pasa por la mente que pueda tener una experiencia tan impactante.
Y al momento dijeron, estamos viendo espíritu. Tonto, si tú no estás diciendo que Jesús resucitó, acabas de decir que ves a Jesús por el camino de Maús. Están diciendo todos que han visto a Jesús resucitar. Ahora estamos viendo un espíritu. Vamos a empezar a reprender. Raro que nos reprendieron. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Son las únicas huellas que tiene Jesús hechas por nosotros. Las cicatrices. Ahí tenía sus huellas. Un Cristo glorificado con las huellas del hombre. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad. Palpad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tengo carne, tengo hueso. Eso no le entra a nadie por la cabeza. Y nadie lo tocó. Nadie lo palpó. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo entendían, no lo creían, estaban maravillados y no podían pensar que era Jesús y cómo si ese cuerpo lo vimos destrozado en la cruz. ¿Y cómo es eso? Dice, estaban tan asustados, estaban tan en shock, que entonces Jesús dijo, no, ¿tienen algo ahí para comer ahí? ¿No tienen algo ahí para comer? Todavía peor, porque el entendimiento es que el espíritu no tiene que comer, ¿verdad? Pero un cuerpo glorificado, ¿sí? Así que los que les gusta comer, no se preocupen que vamos a ir comiendo. Bueno, y como todavía ellos llenos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, no de los que hizo Alejandra, ¿no? Un panal de miel con pescado. Oye, nunca hemos hecho nosotros ese menú. Parece que es muy bueno. Lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así que esa es la labor que tiene el Espíritu de Dios ahora, dándonos el entendimiento para comprender las escrituras. Esto es un libro secreto, porque solamente se puede entender con el corazón, un corazón lleno del Espíritu de Dios. Si uno es historia, ay, lo que pasó en Israel, pobrecito, ay, cuánto pasaron. Y hasta ahí se nos encierra todo. Pero para que se abra, tiene que ser realmente a través del amor que Él nos da, el Señor nos dio. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito, así tenía que pasar. Qué lección tan grande para estos que se suponen que eran judíos. Los judíos aprendían desde chiquitos, están leyendo las profecías, leyendo las escrituras, pero ya nos damos cuenta cómo las escrituras pueden estar cerradas o pueden estar abiertas. Pueden estar cerradas y pueden ser un cristiano de 20, 30, 40 años y seguir cerrado. Pero el único que abre es el Señor. Y cuando abre, hermano, nadie va a cerrar. Y hoy en día nosotros estamos viendo eso, que hay hermanos que se le ha abierto las escrituras y tú dices, pero si ayer se convirtió, pero abrió su corazón completamente y creyó y el Señor le abrió el entendimiento y entienden y tú te quedas sorprendida, pero ¿cómo pueden entender todo esto? Pero si a mí me costó años entenderlo. Pues para el Señor no es nada. Para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Nada, eso le importa al Señor. Él nada más que lo que mira es la condición del corazón. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que fue cuando ya después fueron llenos del Espíritu Santo y ya ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios, pero ya no la palabra escritura, sino la palabra abierta, que es la palabra espíritu, que es muy diferente. Y ahí fueron investidos. Pero quiero leer un poquito más. Lo sacó fuera hasta Betania, que está también a unos
poquitos kilómetros de ahí, de Jerusalén. Y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, ellos adoraron a Jesús, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Cuando nosotros nos perdemos ahí, por decir, en la presencia del Señor, en la adoración, hermano, aunque estés pasando el conflicto que estés pasando, el Señor te restaura en gozo. Te pone un gozo, te pone una paz, algo extraño, un sentir que no es un sentir normal, es un sentir diferente. Y ellos, a pesar de toda la tragedia que vivieron, ellos se llenaron de esperanza, de gozo. Dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Qué hermoso. No podemos transmitir nada si no nos llenamos de eso. Podemos decirle a la gente, arrepiéntete, mira, es algo, que el otro. Pero si tú eres lleno de esa presencia de Dios, eso es lo que tú vas a transmitir. Si tú eres lleno de la fe en el Señor, porque es todo el fruto, eso es lo que tú vas a transmitir. No lo vimos nosotros, por ejemplo, esta hermana, bueno, María Guadalupe está pasando por una situación, ¿verdad? Un accidente que tuvo. Y ella habló lo poquito que ha recibido, lo compartió con una señora que tenía su mamá grave. Y le dijo, no, no se va a morir, el Señor está ahí. Pues no se murió la mujer. Digo, lo poquito que ella recibió, ella lo soltó y el Señor actuó. Dice, ya estaba en coma la mujer y la mujer revivió. Y ella estaba contenta y dio testimonio aquí parada diciendo, yo le estaba diciendo anoche en el hospital, acuérdate que todo lo que tú has dicho y ese testimonio, ahora tú lo vas a vivir, ahora tú vas a experimentar esto, que cómo el Señor puede restaurar, ¿no? Y sí lo recibió, porque la gente que crece rápido, la gente que ama rápido y ama rápido al Señor, crece rápido, porque le abre las escrituras. Y ya no es la escritura como la leíamos nosotros, como algo histórico, como un libro histórico, sino un libro que está trayendo vida a través del velo que ya es quitado. Los que no lo leen así, leen con el velo. Entonces lo que ven es pura ley, puras cosas que condenan, pero el que lo ve sin el velo, ve a Jesús en toda la escritura. Vas a los salmos y ves a Jesús, vas a Job y ves a Jesús, y ves al Señor donde quiera, y te gozas y te regocijas por esta escritura, que es el testamento que verá que el Señor dio. Y Él es el que abre eso. ¿Y sabes qué? Nadie puede cerrar después que Él abrió. Y le damos gracias al Señor por esta experiencia que aparte de que ellos tuvieron y que nosotros pudimos haber tenido igual, exactamente igual. El dolor nos hace a veces no ver, no vemos, pero el Señor puede transformar ese dolor. El Señor conoce los corazones y Él sabe la calidad humana, cómo somos. Él sabe que somos hechos de carne y que la carne tiende a afligirse muy fácil, pero nosotros nos fortalecemos en Él día a día. Y le damos gracias al Señor por aquellos que están pasando por alguna situación difícil, dolorosa, una situación en la cual te parece que nunca vas a salir de esa situación. Sabes que sí vas a salir, porque nadie ha quedado en una situación así, teniendo la confianza en el Señor, por supuesto. No nos vamos a quedar así. El Señor nos va a sacar con victoria en medio de todo. Y va a estar caminando con nosotros aunque no lo veamos. Pero sí lo vamos a ver, porque sabemos que está en medio de nosotros. Él habita en medio de nosotros. Y bueno, le damos gracias al Señor en esta noche. Y le damos la